Cuando vi a mi futuro yerno con una pistola en la mano, registrando mi oficina privada a las 3 de la madrugada, supe que mi propia hija había planeado mi muerte. Si te quedas hasta el final de esta historia, no te vas a arrepentir de la impactante revelación que está por venir. Suscríbete ahora. Después de 23 llamadas desesperadas de mi hija esa noche, supe que había tomado la decisión correcta al instalar las cámaras de seguridad en mi oficina personal. Lo que grabaron esas cámaras cambiaría para siempre la forma en que veo a mi propia familia. Mi nombre es Ricardo Mendoza, y durante 52 años creí conocer el significado del amor familiar. Pero esa madrugada del 15 de marzo, escondido en mi propia casa, observando a través de los monitores de seguridad, descubrí que había estado viviendo una mentira cuidadosamente orquestada. «Busca en el cajón de abajo, Miguel», escuché susurrar a mi hija Carolina a través del intercomunicador que había dejado abierto por accidente. Papá siempre guarda los documentos importantes ahí. Miguel, su novio de 2 años, el hombre que había acogido en mi hogar como si fuera mi propio hijo, estaba destrozando sistemáticamente mi oficina. Pero no era un simple robo. Sus movimientos eran precisos. Sabía exactamente qué buscar. Tenía una lista manuscrita, y en esa lista reconocí la letra de mi hija. Durante años confundí ser usado con ser amado. Durante años pagué para tener el afecto que debería haber sido gratuito. Pero esa noche, viendo a través de las cámaras cómo mi propia sangre había conspirado contra mí, finalmente desperté de la ilusión que había construido alrededor de mi familia. La pistola en sus manos no era para protección. La había visto antes, guardada en el dormitorio de Carolina, y cuando le pregunté sobre ella, me dijo que era para sentirse segura. Ahora entendía para qué tipo de seguridad la había comprado realmente. ¿Encontraste el testamento?, preguntó Carolina por el intercomunicador, su voz cargada de una ansiedad que jamás había escuchado cuando me hablaba a mí. Necesitamos cambiar los beneficiarios antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué?, me pregunté. Pero la respuesta llegó cuando Miguel respondió con una frialdad que me heló la sangre. Tranquila, amor. Una vez que tengamos todos los documentos, tu padre tendrá un accidente muy conveniente. Nadie sospechará nada. En ese momento, sentado en la oscuridad de mi habitación, contemplando las pantallas que mostraban la traición más profunda que jamás hubiera imaginado, tomé la decisión que cambiaría todo. No sería la víctima de esta historia. No permitiría que me convirtieran en una estadística más de un anciano manipulado por su propia familia. Pero para que entiendas por qué esta decisión fue tan trascendental y por qué lo que descubrieron sobre mi verdadera identidad los dejó completamente helados, necesito contarte cómo llegué hasta ese punto. Necesito contarte sobre los años de sacrificios, las señales que ignoré y, sobre todo, sobre el secreto que había guardado de mi familia durante décadas. Un secreto que, una vez revelado, convertiría a los cazadores en presas y que demostraría que subestimar a alguien por su edad puede ser el error más costoso de toda una vida. Esa noche, mientras Miguel y Carolina creían tener todo bajo control, no sabían que estaban a punto de despertar a alguien que había permanecido dormido por demasiado tiempo. Alguien cuya verdadera identidad cambiaría las reglas del juego para siempre. La caza había comenzado, pero ellos aún no sabían quién era realmente el depredador. Continúa en la parte 2, caracteres 3247. Necesito expandir para alcanzar el rango de 6.000, 8.000 caracteres solicitado. El sonido de los cajones abriéndose violentamente resonaba a través de los altavoces. Cada golpe como una puñalada directa a mi corazón de padre. Había criado a Carolina con valores, con principios, sacrificando mis propios sueños para darle la mejor educación, la mejor vida. Y ahora, a los 28 años, estaba planeando mi asesinato con la misma frialdad con la que planificaría unas vacaciones. «Mira esto», murmuró Miguel, y a través de la cámara vi cómo sostenía mi pasaporte diplomático. El mismo pasaporte que había mantenido guardado en secreto durante los últimos 15 años.
desde mi retiro forzoso de una vida que mi familia jamás conoció. ¿Por qué tu padre tiene un pasaporte diplomático? Aquí dice que trabajó para el gobierno en misiones internacionales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina tomó el documento con manos temblorosas, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Esto no puede ser real, balbuceó. Mi padre trabajaba en una oficina de contabilidad. Siempre nos dijo que era contador. Miguel arrancó el pasaporte de sus manos y comenzó a examinarlo bajo la luz del escritorio. Lo que vio allí, las múltiples estampas de países que oficialmente no existen en ningún mapa turístico, los sellos de agencias cuyas siglas significan muerte instantánea para quienes las conocen sin autorización, lo hizo retroceder como si hubiera tocado fuego. Carolina, tu padre no es quien crees que es. En ese momento decidí que había escuchado suficiente. Era hora de que conocieran al verdadero Ricardo Mendoza. No al anciano indefenso que habían estado manipulando durante años, sino al hombre que había sobrevivido en lugares donde la muerte era moneda corriente, que había tomado decisiones que cambiarían el curso de naciones enteras y que había elegido el retiro solo porque se había cansado de jugar con las vidas de otros. Ahora mi propia familia me había despertado de ese retiro voluntario. Y cuando uno despierta a alguien como yo, las consecuencias suelen ser permanentes. 3 meses antes de esa fatídica madrugada, Miguel había aparecido en nuestras vidas como una bendición disfrazada. Carolina llegó a casa radiante, hablando de este hombre maravilloso que había conocido en la universidad, donde cursaba su maestría en administración. «Es diferente, papá», me había dicho con esos ojos brillantes que no veía desde que era niña. «Es ambicioso, inteligente y me trata como una reina». Debí prestar más atención a esa última frase. En mi experiencia, cuando alguien trata a otra persona como realeza sin conocer verdaderamente su valor, usualmente hay motivos ocultos detrás de tanta galantería. Miguel se presentó en mi hogar un sábado por la tarde, vestido impecablemente, con flores para Carolina y una botella de whisky escocés de alta gama para mí. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa perfecta y sus modales irreprochables. Todo demasiado perfecto para ser genuino. «Señor Mendoza, es un honor conocer al padre de Carolina», me dijo con una reverencia que me resultó extraña. «Ella me ha contado mucho sobre usted y su exitosa carrera empresarial». «Exitosa carrera empresarial». Carolina jamás había mostrado interés en mi trabajo anterior, y ahora de repente estaba compartiendo detalles que ni siquiera conocía correctamente. Esa fue la primera señal de alarma, pero como un tonto enamorado del amor de su hija, la ignoré completamente. Durante las siguientes semanas, Miguel se convirtió en un visitante frecuente. Siempre llegaba con regalos, siempre tenía tiempo para escuchar mis anécdotas y mostraba un interés desmedido en conocer detalles sobre mi casa, mis rutinas y especialmente sobre mi oficina personal. «Debe ser fascinante tener un espacio tan privado», comentó un día mientras observaba la puerta cerrada de mi estudio. «Apuesto a que ahí guarda todos sus recuerdos importantes y documentos valiosos». «Solo papeleos aburridos de un viejo jubilado», respondí, pero noté cómo sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en la cerradura de seguridad digital que había instalado. Miguel tenía la habilidad de hacer preguntas que sonaban casuales, pero que, analizadas en retrospectiva, formaban un patrón muy específico. Quería saber sobre mis cuentas bancarias, sobre propiedades que pudiera poseer, sobre planes de jubilación y herencias. Todo disfrazado como conversación natural entre futuro yerno y suegro. «Señor Mendoza, debe haber trabajado muy duro para lograr todo esto», me dijo una tarde mientras contemplaba mi biblioteca. «Carolina me contó que tiene propiedades en el extranjero. Debe ser complicado manejar tantos bienes desde aquí». Propiedades en el extranjero. Otra información que jamás había compartido con Carolina, al menos no directamente. Alguien había estado investigando mi pasado financiero, y Miguel sabía exactamente qué preguntas hacer para confirmar sus sospechas. La transformación en Carolina fue gradual pero notable. Mi hija, que siempre había sido independiente
y algo rebelde, comenzó a mostrar una devoción hacia Miguel que rayaba en lo obsesivo. Dejó de tomar decisiones sin consultarlo primero. Comenzó a hablar usando frases que claramente él le había enseñado. Y lo más alarmante, empezó a mostrar un interés repentino en mi bienestar financiero. «Papá, deberías pensar en hacer un testamento», me sugirió un domingo durante el almuerzo, con Miguel sentado a su lado asintiendo sabiamente. «Ya no eres joven, y sería terrible si algo te pasara sin tener todo en orden». «Tienes razón, mi amor», agregó Miguel con esa sonrisa calculada que había perfeccionado. «Mi tío falleció sin testamento y fue una pesadilla para toda la familia. Los abogados se quedaron con la mitad de todo. Comenzaron a llegar invitaciones para reuniones con abogados especialistas en herencias, ofertas para revisar mis pólizas de seguro de vida y sugerencias sobre cómo proteger mejor mis activos. Todo presentado como cuidado filial, pero ejecutado con la precisión de una operación militar. Una tarde, mientras Miguel creía que había salido a caminar, lo encontré en mi sala, fotografiando disimuladamente algunos documentos que había dejado sobre la mesa del comedor. Cuando me vio, fingió estar ajustándose el teléfono en el bolsillo. «Perdón, señor Mendoza, me estaba acomodando el celular. Se me cayó y quería asegurarme de que no se hubiera dañado». Esa noche, decidí hacer mi propia investigación. Miguel Herrera, 32 años, estudiante de maestría en administración, sin antecedentes penales públicos, pero con un historial crediticio que revelaba múltiples deudas y un estilo de vida que no coincidía con sus ingresos declarados. También descubrí algo más perturbador: 3 relaciones anteriores con mujeres de familias acomodadas, todas terminadas abruptamente después de periodos de aproximadamente 2 años. Una de ellas había presentado cargos por fraude que posteriormente fueron retirados sin explicación pública. Miguel no era simplemente un cazafortunas, era un depredador profesional que había perfeccionado el arte de infiltrarse en familias vulnerables, identificar sus debilidades y explotar el amor filial para obtener acceso a recursos que no le pertenecían. Pero había cometido un error fundamental al elegirme como objetivo. Había asumido que era un anciano indefenso con dinero, sin investigar realmente quién era Ricardo Mendoza antes de convertirse en el abuelo jubilado que aparentaba ser. Esa investigación superficial sería su perdición, porque si hubiera profundizado lo suficiente, habría descubierto que Ricardo Mendoza no era alguien a quien se le pudiera robar impunemente. Habría aprendido que mi retiro había sido voluntario, no por debilidad, sino por cansancio de un mundo donde la supervivencia dependía de ser más letal que tus enemigos. Un mundo al que estaba a punto de regresar gracias a él. El dominio psicológico que Miguel ejercía sobre Carolina se volvió evidente durante una cena familiar en octubre. Mi hermana Rosa había venido de visita con su esposo y decidimos celebrar con una reunión íntima. Lo que presencié esa noche me demostró hasta qué punto mi hija había sido programada para servir a los intereses de ese hombre. «Carolina, cuéntales a tus tíos sobre nuestros planes de matrimonio», sugirió Miguel con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Inmediatamente noté cómo mi hija se tensó, como si hubiera recibido una orden militar. «Sí, bueno, Miguel y yo hemos estado hablando sobre casarnos el próximo año», respondió Carolina con una voz extrañamente mecánica. «Estamos viendo la posibilidad de hacer la ceremonia en una de las propiedades de papá». Rosa me miró con sorpresa. Jamás había mencionado propiedades múltiples a mi familia, y Carolina lo sabía perfectamente. Miguel había plantado esa información deliberadamente, usándola para tantear el terreno y confirmar sus sospechas sobre mi patrimonio real. «¡Qué maravilloso!», exclamó Rosa. «Ricardo, nunca nos contaste que tenías varias propiedades. Siempre fuiste muy reservado con tus asuntos». Miguel se inclinó hacia adelante con interés fingido. «Oh sí, el señor Mendoza es muy modesto. Carolina me ha contado sobre la casa de campo en las montañas y el apartamento en la costa. Debe ser hermoso tener tantos lugares para relajarse. Casa de campo en las montañas, apartamento en la costa, propiedades que efectivamente poseía,
pero cuya existencia jamás había revelado a Carolina. Alguien había estado haciendo una investigación muy profunda de mis bienes, y Miguel estaba usando esta cena familiar como una sesión de interrogatorio disfrazada. Carolina asentía a cada palabra de Miguel como una marioneta bien entrenada. Cuando su tío preguntó sobre sus planes profesionales después del matrimonio, ella miró instintivamente a Miguel antes de responder. «Bueno, Miguel cree que sería mejor si me enfoco en la familia una vez que nos casemos», murmuró. «Tal vez pueda ayudar a administrar los negocios de papá desde casa. Administrar mis negocios». Mi hija, que había demostrado cero interés en finanzas durante toda su vida, de repente quería convertirse en mi administradora personal. Miguel había sembrado la idea perfecta, mantenerla cerca de mis asuntos mientras él mantenía control sobre ella. «Eso suena muy sensato», comentó Miguel, colocando su mano posesivamente sobre la de Carolina. «Una esposa dedicada es el mayor tesoro de un hombre. Además, el señor Mendoza necesitará ayuda para manejar sus asuntos cuando la edad comience a pesarle. La edad comience a pesarle. A los 52 años, en perfecto estado físico y mental, este parásito ya estaba planeando mi incapacidad futura». Rosa y su esposo intercambiaron miradas incómodas, percibiendo la extrañeza de toda la situación. Después de la cena, mientras Miguel ayudaba a Carolina en la cocina, aproveché para hablar privadamente con Rosa. «Ese hombre me da mala espina», me susurró. «Carolina Stamm es diferente, como si hubiera perdido su personalidad». «He notado lo mismo», admití, «pero cada vez que trato de abordar el tema con ella, lo defiende ferozmente. Es como si estuviera programada», observó Rosa con preocupación. «Y todas esas preguntas sobre propiedades y negocios, ¿desde cuándo Carolina sabe tanto sobre tus finanzas?». Esa pregunta me acompañó durante días. Decidí hacer una prueba. Durante la siguiente visita de Miguel, mencioné casualmente que estaba considerando vender una de mis propiedades comerciales en el centro de la ciudad. «¿Una propiedad comercial?», preguntó Miguel, sus ojos brillando con avaricia apenas contenida. «Debe valer una fortuna en esa zona». «Oh, sí», continué, observando cuidadosamente sus reacciones. «La he tenido alquilada durante años, pero el mercado está favorable para vender. Podría obtener más de 2 millones». Miguel casi se atraganta con su café. «¿2 millones? Señor Mendoza, esa es una suma considerable. ¿Ha pensado en lo que haría con ese dinero?». «Probablemente lo invertiría en algo más seguro, tal vez oro o bonos del gobierno». «Bueno», intervino Carolina, claramente repitiendo palabras ensayadas, «podrías invertir en el futuro de tu familia. Miguel ha estado estudiando inversiones y tiene ideas muy innovadoras». Miguel tiene ideas innovadoras. Mi hija estaba siendo usada como portavoz para presentar oportunidades de inversión que, sin duda, beneficiarían únicamente a su manipulador novio. «De hecho», agregó Miguel con falsa modestia, «he estado desarrollando un proyecto empresarial que podría triplicar cualquier inversión inicial. Sería un honor contar con la experiencia y el respaldo del señor Mendoza». Ahí estaba. La propuesta real. Miguel no solo quería acceso a mi herencia, sino que planeaba convencerme de invertir mis ahorros en algún esquema fraudulento que lo enriquecería mientras me dejaba en la ruina. «Suena interesante», mentí. «¿Podrías enviarme los detalles por escrito? Me gusta revisar todo cuidadosamente antes de tomar decisiones financieras importantes». La expresión en el rostro de Miguel cambió sutilmente. Por primera vez, percibí inseguridad en sus ojos. No tenía ningún proyecto real que presentar, solo había estado tanteando el terreno para evaluar cuánto dinero podría extraer de mí. «Por supuesto, señor Mendoza, le prepararé un resumen detallado». Ese resumen jamás llegó. En su lugar, Miguel intensificó su campaña de manipulación a través de Carolina. Comenzaron a llegar sugerencias sobre reuniones familiares para discutir el futuro, invitaciones a cenas donde casualmente aparecían asesores financieros que eran claramente cómplices y presión constante para que nombrara a Carolina como mi poder legal en caso de emergencia. «Papá solo es una precaución», insistía Carolina durante una de estas conversaciones. «Si algo te pasara,
Necesitaríamos acceso a tus cuentas para pagar hospitales y medicamentos. Miguel asentía gravemente desde el sofá. Es lo más responsable que puede hacer, señor Mendoza. Nadie planea enfermarse, pero la preparación es clave. La preparación es clave. Este hombre hablaba como si estuviera planificando mi funeral en lugar de mi bienestar. Fue entonces cuando decidí instalar las cámaras de seguridad en mi oficina. Si Miguel y Carolina estaban planeando algo más directo que la manipulación financiera, quería evidencia antes de actuar. Lo que no esperaba era descubrir que sus planes eran aún más siniestros de lo que había imaginado. Mientras observaba a Miguel destruir mi oficina esa madrugada, mi mente viajó inevitablemente a todos los sacrificios que había hecho por Carolina durante los últimos 28 años. Sacrificios que ahora se revelaban como inversiones desperdiciadas en una hija que había elegido traicionarme por dinero. Carolina había nacido cuando mi carrera en operaciones especiales estaba en su punto más peligroso. Su madre, Elena, murió en un accidente automovilístico cuando la niña tenía apenas 3 años, dejándome como único responsable de criarla. En ese momento, tomé la decisión más difícil de mi vida profesional: solicitar asignaciones menos riesgosas para poder estar presente en la educación de mi hija. Rechacé misiones en Medio Oriente que habrían multiplicado mis ingresos por 10. Decliné ascensos que requerían traslados internacionales permanentes. Cada oportunidad que sacrifiqué representaba no solo dinero perdido, sino también reconocimiento profesional y conexiones que habrían sido invaluables para mi futuro. Papi, ¿por qué los otros padres tienen trabajos normales y tú siempre viajas?, me preguntó Carolina cuando tenía 8 años, después de que perdiera su obra escolar porque una operación en Sudamérica se extendió más de lo previsto. Esa pregunta me partió el corazón. Al día siguiente, presenté mi solicitud de retiro temprano. A los 37 años, con una pensión reducida y sin la red de contactos que habría desarrollado con una carrera completa, decidí reinventarme como consultor empresarial para poder darle a Carolina la estabilidad que necesitaba. Los siguientes 15 años fueron una montaña rusa financiera. Construí mi empresa de consultoría desde cero, trabajando 16 horas diarias para compensar los ingresos que había perdido al abandonar mi carrera militar. Cada centavo que ganaba se invertía en el futuro de Carolina: la mejor escuela privada, clases de piano, francés, equitación, viajes educativos por Europa. Gracias, papá, pero todas mis amigas van a colegios públicos y son felices, me dijo Carolina cuando tenía 15 años. No necesitas gastar tanto dinero en mí. Pero yo quería darle todo lo que no había tenido en mi propia infancia. Quería que tuviera opciones, oportunidades, un futuro sin limitaciones económicas. Así que continué trabajando incansablemente, acumulando propiedades e inversiones que asegurarían su bienestar incluso después de mi muerte. Universidad privada en el extranjero, $180,000. Apartamento en Londres durante sus estudios, $2,400 mensuales durante 4 años. Gastos de manutención, viajes, ropa, entretenimiento, otros $150,000. Cuando Carolina se graduó en Administración Internacional, había invertido más de $500,000 en su educación. Papá, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí, me dijo el día de su graduación con lágrimas en los ojos. Prometo que algún día te devolveré todo este sacrificio. Esas palabras resonaron en mi memoria mientras veía a través de las cámaras cómo esa misma hija dirigía a su novio hacia los documentos que contenían los frutos de todos esos sacrificios. La devolución que había prometido resultó ser planificar mi asesinato. Después de su regreso de Londres, Carolina pasó por un período de búsqueda laboral que se extendió durante 2 años. Naturalmente, yo cubrí todos sus gastos: alquiler, automóvil, seguros, comida, entretenimiento social. Cuando finalmente consiguió trabajo en una empresa de marketing, su salario era tan bajo que siguió dependiendo de mi apoyo financiero. Es temporal, papá, me aseguraba cada mes cuando transfería dinero a su cuenta. Una vez que gane experiencia, podré ser independiente. Pero la independencia nunca llegó.
En su lugar llegaron más gastos, un apartamento más caro porque necesitaba proyectar una imagen profesional, un automóvil nuevo porque el anterior no transmitía seriedad, ropa de diseñador porque las primeras impresiones son cruciales en su industria. Cada justificación sonaba razonable individualmente, pero en conjunto formaban un patrón de dependencia financiera que Carolina había aprendido a manipular con precisión quirúrgica. Sabía exactamente qué decir para activar mi instinto protector, cómo presentar cada gasto como una inversión en su futuro profesional. «Papá, Miguel dice que deberías estar orgulloso de haberme educado tan bien», me comentó durante una de nuestras cenas después de que su novio entrara en escena. «Dice que soy el tipo de mujer que cualquier hombre exitoso querría como esposa», Miguel dice. Durante los últimos meses, cada opinión de Carolina había sido precedida por esas dos palabras. Mi hija había transferido su dependencia emocional y financiera de mí hacia él, pero sin renunciar a los beneficios económicos que yo proporcionaba. De hecho, sus gastos se habían incrementado significativamente desde que comenzó la relación. Cenas en restaurantes caros, viajes de fin de semana, ropa nueva constantemente. Cuando le pregunté sobre este aumento en sus gastos, su respuesta fue reveladora. «Miguel me está enseñando a valorarme más», explicó. «Dice que una mujer de mi calibre merece lo mejor y que tú tienes la capacidad de proporcionármelo. Una mujer de mi calibre merece lo mejor». Miguel había identificado perfectamente la psicología que había usado durante años para justificar mis gastos en Carolina, y ahora la estaba usando contra mí. Había convertido mi amor paternal en una herramienta de extorsión emocional. El punto de quiebre llegó cuando Carolina me pidió un préstamo de $50,000 para un proyecto empresarial que ella y Miguel querían desarrollar juntos. «Es una oportunidad única, papá. Miguel ha identificado un nicho de mercado que podría hacernos muy ricos. Solo necesitamos capital inicial». Cuando solicité ver el plan de negocios, me entregaron un documento de 3 páginas lleno de jerga empresarial vacía y proyecciones financieras fantasiosas. Cualquier persona con experiencia real en negocios habría identificado inmediatamente que era un fraude. «Carolina», le dije cuidadosamente, «este plan no tiene sustento real. Las proyecciones son irreales y no hay análisis de mercado genuino». Su reacción fue explosiva. «Siempre desconfías de todo lo que hago. Miguel tenía razón. Nunca vas a creer en mi capacidad». Miguel tenía razón. Una vez más, mi hija estaba citando las opiniones de su novio como si fueran verdades absolutas. Él había anticipado mi rechazo y había preparado a Carolina para culparme de falta de fe en sus habilidades. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la conversación, comprendí que había perdido a mi hija mucho antes de que Miguel apareciera en nuestras vidas. La había perdido el momento en que confundí proveer para ella con amarla incondicionalmente. Había criado a una mujer que creía merecer todo sin dar nada a cambio. Miguel simplemente había identificado esa debilidad y la había explotado magistralmente. Pero había cometido un error crucial. Había asumido que el hombre que había creado esa debilidad sería incapaz de corregirla cuando fuera necesario. Los indicios de la traición habían estado presentes durante meses, pero mi ceguera emocional me impidió interpretarlos correctamente. Como padre, había elegido ver amor donde solo existía calculada manipulación. Como exoperativo entrenado para detectar engaños, había fallado estrepitosamente en mi propio hogar. La primera señal clara ocurrió durante el cumpleaños número 52. Carolina organizó una celebración sorpresa en mi casa, invitando a familiares y algunos colegas de mi época como consultor. Lo que debería haber sido una muestra de cariño filial se reveló como una operación de reconocimiento perfectamente orquestada. «Papá, Miguel quiere conocer más sobre tu trabajo anterior», me dijo Carolina mientras servía el pastel. «Le fascina que hayas tenido una carrera tan exitosa antes de convertirte en consultor». Miguel se acercó con esa sonrisa practicada que ya conocía bien. «Señor Mendoza, Carolina me contó que trabajó para el gobierno antes de establecer su empresa. Debe tener historias fascinantes». «Trabajó para el gobierno.
Una descripción técnicamente correcta, pero deliberadamente vaga. Carolina sabía que mi pasado era un tema delicado, pero evidentemente había compartido información suficiente para despertar la curiosidad de Miguel sobre mis verdaderos antecedentes. «Solo papeleos burocráticos», respondí evasivamente. «Nada tan emocionante como las películas hacen parecer». Pero Miguel no se dejó disuadir. Durante toda la velada, dirigió la conversación hacia temas específicos: mis viajes internacionales, los idiomas que hablaba, mis conocimientos sobre diferentes culturas. Cada pregunta parecía casual, pero juntas formaban un interrogatorio sistemático. «Es impresionante que hable ruso con tanta fluidez», comentó después de escucharme conversar con un vecino ucraniano. «¿Dónde aprendió? No es exactamente un idioma que se enseñe comúnmente en las escuelas». Mi corazón se aceleró. El ruso era una habilidad que había adquirido durante entrenamientos clasificados, no algo que habría aprendido en un trabajo gubernamental convencional. Miguel estaba sondeando deliberadamente los límites de mi historia oficial. «Clases nocturnas durante mis años universitarios», mentí. «Siempre me fascinaron los idiomas». Carolina observaba nuestro intercambio con una intensidad que me perturbó. Parecía estar memorizando cada detalle de mis respuestas, como si estuviera reportando a alguien más después de la reunión. La segunda señal llegó semanas después, cuando encontré a Miguel en mi biblioteca personal, examinando los libros con demasiado interés. Mi colección incluía textos sobre estrategia militar, manuales de supervivencia, estudios geopolíticos avanzados y literatura especializada en operaciones clandestinas. No exactamente la biblioteca típica de un contador jubilado. «Tiene gustos de lectura muy interesantes, señor Mendoza», comentó, sosteniendo un análisis sobre tácticas de contrainsurgencia en América Latina. «Este libro está en mi lista de lecturas para la universidad. Es sorprendente encontrarlo en una biblioteca privada. Me gusta mantenerme informado sobre asuntos internacionales», expliqué, quitándole el libro de las manos quizás demasiado bruscamente. «La geopolítica es un pasatiempo fascinante». Miguel sonrió, pero sus ojos mostraron un destello de satisfacción. Había confirmado otra pieza del rompecabezas que estaba armando sobre mi verdadera identidad. La tercera señal fue la más perturbadora. Durante una cena familiar, Carolina comenzó a hacer preguntas muy específicas sobre mis rutinas de seguridad personal. «Papá, ¿por qué cambias las cerraduras tan frecuentemente?». Miguel notó que la puerta principal tiene una cerradura completamente nueva. «Simple mantenimiento preventivo», respondí, pero internamente me alarmé. Cambiar cerraduras regularmente era un hábito adquirido durante mis años activos, una medida de seguridad que había mantenido por instinto incluso en el retiro. «¿Y esas cámaras en el perímetro de la casa?», continuó Carolina. «¿No te parece excesivo para un barrio tan tranquilo?». Miguel se inclinó hacia adelante con interés fingido. «Debe ser costoso mantener un sistema de seguridad tan sofisticado. Realmente es necesario». Estaban mapeando mis defensas. Cada pregunta tenía el propósito de identificar vulnerabilidades en mi sistema de seguridad doméstico. Lo que habían interpretado como paranoia de un anciano era en realidad el entrenamiento profesional de alguien que había sobrevivido décadas en ambientes hostiles. La cuarta señal llegó cuando intercepté una conversación telefónica de Carolina desde mi habitación. Su voz flotaba por el pasillo mientras hablaba en el jardín, creyendo que no podía escucharla. «Sí, vive solo y raramente recibe visitas nocturnas», decía. «Su rutina es muy predecible. Se acuesta alrededor de las 11 y se levanta a las 6. Los miércoles sale a caminar por exactamente 1 hora». Estaba proporcionando información detallada sobre mis hábitos diarios a alguien. El nivel de especificidad sugería vigilancia prolongada y sistemática. Mi propia hija había estado estudiándome como si fuera un objetivo militar. «El sistema de alarma se activa automáticamente a medianoche», continuó. «Pero conozco el código. Obviamente, podríamos entrar sin problema si es necesario». Podríamos entrar sin problema. Carolina no estaba simplemente compartiendo información.
Estaba facilitando activamente el acceso a mi hogar para propósitos que claramente no eran benévolos. La quinta señal fue financiera. Comencé a notar retiros inusuales de una cuenta conjunta que había establecido para emergencias familiares. Cantidades pequeñas pero frecuentes, siempre por debajo del límite que requería mi autorización dual. Cuando confronté a Carolina sobre estos retiros, su explicación fue evasiva. Solo gastos personales, papá. Cosas de mujeres que no entenderías. Pero un análisis detallado de los retiros reveló un patrón. Siempre ocurrían después de las visitas de Miguel y las cantidades eran consistentes con pagos por servicios profesionales. Alguien estaba siendo compensado por información o servicios específicos. La sexta y más alarmante señal llegó cuando descubrí que mi computadora personal había sido accedida durante mis ausencias. Los registros del sistema mostraban sesiones iniciadas cuando yo estaba fuera de casa, y archivos específicos habían sido copiados. Documentos financieros, pólizas de seguro, información sobre propiedades y detalles de cuentas bancarias internacionales. El acceso requería conocimiento de contraseñas complejas que solo Carolina podría haber obtenido observándome durante meses. Había estado espiándome sistemáticamente, documentando cada aspecto de mi vida financiera para construir un mapa completo de mis activos. Todas estas señales, analizadas individualmente, podrían haberse explicado como coincidencias o malentendidos, pero juntas formaban un mosaico inequívoco de traición planificada. Carolina y Miguel habían estado ejecutando una operación de largo plazo para infiltrarse en mi vida, mapear mis vulnerabilidades y posicionarse para un golpe decisivo. Lo que no comprendían era que cada una de estas señales había sido detectada y catalogada por alguien entrenado para identificar amenazas mucho más sutiles. Habían estado jugando ajedrez contra un maestro, creyendo que era un principiante. Su mayor error fue asumir que mi aparente ceguera ante sus maniobras representaba incapacidad real, cuando en realidad estaba documentando meticulosamente cada movimiento, construyendo un caso que eventualmente usaría para destruir completamente sus planes. La caza había comenzado mucho antes de esa madrugada en mi oficina. Ellos simplemente no sabían que ya eran las presas. La revelación completa de su conspiración llegó 3 semanas antes de la fatídica madrugada, cuando decidí implementar mi propia operación de contravigilancia. Había subestimado gravemente la sofisticación de su esquema, y lo que descubrí me demostró que enfrentaba a adversarios mucho más peligrosos de lo que había imaginado. Instalé dispositivos de escucha en el dormitorio de Carolina durante una de sus salidas nocturnas con Miguel. Pequeños transmisores militares que había conservado de mis días activos, tecnología que jamás pensé necesitaría usar contra mi propia familia. Lo que capturé durante las siguientes 2 semanas cambió para siempre mi percepción de quién era realmente mi hija. El viejo está empezando a sospechar, escuché la voz de Miguel durante su primera conversación grabada. Ayer me preguntó directamente sobre mi pasado financiero. Alguien le ha estado dando información. Imposible, respondió Carolina con una frialdad que me heló la sangre. Mi padre es demasiado sentimental para investigar a alguien que aparenta amarlo. Es su mayor debilidad. Su mayor debilidad. Mi hija había identificado mi amor paternal como una vulnerabilidad explotable y estaba compartiendo esta evaluación táctica con su cómplice como si fuera inteligencia militar. Tenemos que acelerar el cronograma, continuó Miguel. Los contactos en el banco confirman que tiene más dinero del que creíamos. Las cuentas offshore suman casi $8 millones. $8 millones. Habían conseguido información detallada sobre cuentas bancarias que incluso Carolina desconocía oficialmente. Alguien con acceso interno estaba proporcionándoles datos financieros clasificados, lo que convertía su operación en un crimen organizado de alto nivel. ¿Y el testamento?, preguntó Carolina. Aquí está el problema, respondió Miguel con frustración evidente. Según mi contacto en el bufete de abogados, tu padre redactó un documento muy específico. Si muere por causas no naturales, todo su patrimonio se transfiere a una fundación benéfica,
Solo heredas si fallece por enfermedad o accidente aparente. Una cláusula que había incluido años atrás, cuando trabajaba en operaciones donde la muerte violenta era una posibilidad constante. Jamás imaginé que esa precaución me protegería de mi propia hija. Entonces necesitamos que parezca natural, dijo Carolina con una calma que me destrozó internamente. ¿Tus amigos farmacéuticos pueden conseguir algo que simule un ataque cardíaco? Tus amigos farmacéuticos. Miguel tenía conexiones en el mercado negro de sustancias letales, confirmando que no era simplemente un estafador, sino parte de una red criminal especializada en eliminar personas adineradas. Ya tengo el compuesto, respondió Miguel. Es indetectable en autopsias rutinarias y actúa gradualmente durante varias semanas. Parecerá que su corazón simplemente se debilitó por la edad. Estaban planeando envenenarme lentamente, convirtiendo mi muerte en un proceso prolongado que evitaría sospechas. La sofisticación de su método revelaba experiencia previa en asesinatos similares. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Carolina. 2 meses como máximo. Comenzaremos con dosis pequeñas en su café matutino. Para cuando los síntomas sean evidentes, ya estarás administrando oficialmente sus asuntos médicos. 2 meses. Tenían un cronograma específico para mi eliminación, y Carolina ya había comenzado a posicionarse como mi cuidadora legal para cuando el veneno hiciera efecto. Hay otro problema, agregó Miguel. Tu padre tiene un seguro de vida por 5 millones adicionales, pero hay una cláusula de investigación por muerte sospechosa. Necesitamos documentar su deterioro gradual para que parezca natural. Ya lo tengo cubierto, respondió Carolina. He estado grabando videos donde aparenta estar confundido y desorientado. Con la edición correcta, parecerá que está desarrollando demencia. Videos editados para simular demencia. Mi hija estaba fabricando evidencia médica falsa para respaldar la narrativa de mi supuesto deterioro mental, creando una coartada perfecta para explicar mi eventual muerte por causas naturales. «Brillante», murmuró Miguel con admiración genuina. «Una vez que esté muerto y tengamos acceso completo a sus cuentas, podremos liquidar todo y desaparecer. Tengo contactos en Panamá que pueden establecer nuevas identidades». Nuevas identidades. Esto no era solo un plan para robar mi herencia, era una operación completa de eliminación y huida, diseñada para borrar cualquier rastro de su participación en mi asesinato. ¿Y mi familia?, preguntó Carolina. Mi tía Rosa sospecha algo. Una vez que tu padre esté muerto, nadie podrá probar nada. Los ancianos mueren, es natural. Además, estarás tan devastada por la pérdida que nadie cuestionará tu dolor. Estarás tan devastada. Miguel había entrenado a Carolina para actuar como la hija doliente perfecta, convirtiendo su actuación en la coartada emocional definitiva. La conversación continuó durante otra hora, detallando aspectos específicos de su plan que me revelaron la verdadera extensión de la conspiración. Tenían cómplices en bancos, hospitales, oficinas legales y agencias gubernamentales. No estaba enfrentando a 2 criminales amateurs, sino a una organización profesional especializada en eliminar víctimas adineradas. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Miguel hacia el final de la grabación. «Mi investigación sobre tu padre reveló inconsistencias en su historia oficial. Su supuesta carrera como consultor no explica su nivel de riqueza o sus hábitos de seguridad». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carolina. «Tu padre no es quien dice ser. Su pasado está lleno de espacios en blanco que sugieren actividades clasificadas. Podríamos estar lidando con alguien mucho más peligroso de lo que aparenta». Por primera vez en toda la conversación, detecté nerviosismo real en la voz de Miguel. Sus instintos criminales le advertían que había algo fundamentalmente incorrecto en su evaluación de mí como víctima fácil. «Imposible», insistió Carolina. «Mi padre es un hombre mayor y gentil, la persona más inofensiva que conozco. Los hombres inofensivos no hablan 5 idiomas fluidos, no tienen bibliotecas llenas de literatura militar y no mantienen sistemas de seguridad dignos de instalaciones gubernamentales», replicó Miguel con creciente agitación. «Estás paranoia». «No», la interrumpió bruscamente.
He estado en este negocio durante 10 años, Carolina. He eliminado docenas de objetivos ricos, y todos tenían algo en común. Eran predecibles. Tu padre no lo es. Docenas de objetivos eliminados. Miguel acababa de confesar ser un asesino en serie especializado en víctimas adineradas, y Carolina había elegido aliarse con él contra su propio padre. Entonces cancela el plan, sugirió Carolina, pero su voz revelaba más molestia que alivio. Es demasiado tarde, respondió Miguel. Ya hemos invertido demasiado tiempo y recursos. Además, si realmente es peligroso, eliminarlo se vuelve aún más urgente. Hombres como él no perdonan cuando descubren traiciones. Hombres como él no perdonan. Miguel había identificado correctamente mi naturaleza, pero había malinterpretado fatalmente las implicaciones de ese descubrimiento. Esa noche, después de procesar las grabaciones, comprendí que enfrentaba una situación que requería recursos que había esperado no volver a usar jamás. Carolina y Miguel habían declarado la guerra contra mí y habían elegido como adversario a alguien cuya profesión había sido ganar guerras imposibles. Era hora de recordarles por qué Ricardo Mendoza había sobrevivido durante décadas en un mundo donde la supervivencia dependía de ser más letal que tus enemigos. La cacería estaba a punto de comenzar, pero ellos aún no sabían que habían despertado al depredador equivocado. La decisión de revelar quién era realmente Ricardo Mendoza no fue tomada a la ligera. Durante 15 años, había mantenido enterrada una identidad que había forjado en los rincones más oscuros del mundo, donde los gobiernos envían a hombres que oficialmente no existen para resolver problemas que oficialmente no ocurren. Mi nombre real era Ricardo Mendoza. Eso nunca fue mentira. Pero el hombre que Carolina conocía como su padre contador jubilado era solo una fracción de la verdad. El verdadero Ricardo Mendoza había sido el agente Sombra 7 de la División de Operaciones Especiales Internacionales, una unidad tan clasificada que ni siquiera tenía nombre oficial en los archivos gubernamentales. Después de escuchar las grabaciones de su conspiración, saqué de mi caja fuerte personal un teléfono satelital que no había usado en década y media. Marqué un número que había memorizado, pero esperado no necesitar jamás. Reconocimiento vocal requerido, respondió una voz sintética después del tercer timbre. Sombra 7, solicitando reactivación de protocolo Fénix, dije usando las palabras código que creía haber olvidado. Hubo una pausa de 30 segundos mientras sistemas automáticos analizaban mi voz y confirmaban mi identidad biométrica a través de bases de datos que la mayoría de gobiernos desconocían. Verificación completa. Agente Sombra 7. Su estatus es retirado honorario. ¿Confirma solicitud de reactivación? Confirmado. Amenaza doméstica de alto nivel. Requiero acceso a archivos operacionales y recursos de eliminación. Stand-by para transferencia a control central. 3 minutos después, una voz humana familiar reemplazó el sistema automatizado. Ricardo, pensé que estabas muerto, dijo el comandante Harrison, mi antiguo superior directo. Mi muerte ha sido grandemente exagerada, respondí. Necesito reactivación temporal para resolver un problema familiar. Define problema familiar. Le expliqué la situación en términos operacionales precisos. Una célula criminal había identificado mi ubicación, infiltrado mi círculo íntimo usando un activo comprometido y planeaba eliminarme para acceder a recursos financieros sustanciales. ¿El activo comprometido es tu hija?, preguntó Harrison con incredulidad. Afirmativo. Ha sido convertida completamente. Ya no representa un factor familiar salvable. Harrison permaneció en silencio durante varios minutos. En nuestro mundo, tratar con familiares comprometidos era la situación más compleja que un operativo podía enfrentar. Tienes autorización para usar cualquier recurso necesario, dijo finalmente. Pero Ricardo, si tu hija está involucrada, las reglas de compromiso se vuelven extremadamente complicadas. Entendido. Solo necesito que sepan quién está regresando al juego. Considéralo hecho. Dentro de 2 horas, tendrás acceso completo a todos tus recursos previos al retiro. Después de terminar la llamada,
Me dirigí a mi oficina y activé un mecanismo oculto detrás de mi biblioteca. La pared se deslizó revelando una habitación que Carolina jamás había sospechado que existía. Mi arsenal personal y centro de operaciones. Armas que habían eliminado dictadores en 3 continentes. Equipos de comunicación conectados directamente con agencias de inteligencia de 12 países. Documentos de identidad alternativos que me permitirían desaparecer completamente si fuera necesario. Y lo más importante, archivos detallados sobre cada operación que había ejecutado durante mis 25 años de servicio activo. Mi especialidad había sido la eliminación de objetivos de alto valor que representaban amenazas para la estabilidad internacional. Señores de la guerra en África, narcotraficantes en Sudamérica, terroristas financieros en Europa, espías traidores en Asia. Mi historial incluía 127 eliminaciones confirmadas y 34 operaciones de desestabilización gubernamental. Pero mi verdadera maestría no residía en la violencia, sino en la manipulación psicológica. Había perfeccionado el arte de convertir a los enemigos contra sí mismos, de usar sus propias fortalezas como debilidades, de transformar sus planes en instrumentos de su propia destrucción. Miguel y Carolina creían estar cazando a un anciano indefenso. En realidad, habían despertado a alguien que había sobrevivido durante décadas, convirtiendo a cazadores en presas. Mi primera acción fue activar la red de vigilancia que había establecido años atrás como precaución. Dentro de 6 horas, tenía equipos de observación monitoreando cada movimiento de Miguel, acceso completo a sus comunicaciones y perfiles psicológicos detallados de todos sus asociados conocidos. Lo que descubrí confirmó mis peores sospechas. Miguel Herrera era efectivamente un asesino profesional, pero no un independiente. Formaba parte de una organización internacional conocida como Los Herederos, especializada en infiltrarse en familias adineradas, eliminar a los patriarcas y desaparecer con las herencias. Su verdadero nombre era Miguel Santana, ciudadano español con entrenamiento militar previo y conexiones con carteles de drogas europeos. Había ejecutado operaciones similares en Francia, Italia y Reino Unido, siempre usando el mismo patrón: seducir a hijas de hombres ricos, estudiar las rutinas familiares, ejecutar eliminaciones que parecían naturales y huir con los activos. Carolina no era simplemente una víctima manipulada. Los archivos revelaron que había estado en contacto con la organización durante más de un año antes de conocer a Miguel. Su encuentro casual en la universidad había sido completamente orquestado. Mi propia hija había vendido información sobre mí a criminales internacionales a cambio de una participación en las ganancias. Pero habían cometido un error fundamental en su investigación previa. Los archivos que habían conseguido sobre Ricardo Mendoza eran los de mi identidad civil post-retiro. Su investigación había confirmado mi riqueza y aparente vulnerabilidad, pero había fallado completamente en descubrir mi pasado operacional. Los registros de Sombra 7 estaban clasificados en niveles que requerían autorización presidencial para acceder. Miguel y su organización criminal habían preparado una operación contra alguien que creían ser un contador jubilado, cuando en realidad habían declarado la guerra contra uno de los operativos más letales que jamás hubiera existido. Esa noche, mientras finalizaba los preparativos para la fase activa de mi contraoperación, recibí una llamada de Harrison. «Ricardo, hemos estado monitoreando las comunicaciones de tu objetivo. Planean acelerar su cronograma. La ventana de acción se ha reducido a 48 horas. Perfecto, respondí. Es tiempo suficiente para recordarles por qué los hombres como yo nos retiramos voluntariamente, no por incapacidad. ¿Necesitas respaldo? Negativo. Esto es personal ahora. Después de 15 años de paz forzada, el depredador que había elegido hibernar estaba completamente despierto. Miguel y Carolina habían buscado cazar a un anciano indefenso y habían encontrado algo completamente diferente. Estaban a punto de descubrir que algunos monstruos eligen parecer corderos no por debilidad, sino por misericordia hacia quienes los rodean.
Esa misericordia acababa de expirar. La confrontación definitiva llegó exactamente como había calculado. Miguel entró a mi oficina a las 3:17 de la madrugada, convencido de que estaba ejecutando el golpe perfecto contra una víctima indefensa. Lo que encontró esperándolo cambiaría para siempre su comprensión de lo que significaba ser cazador o presa. No encendí las luces cuando lo escuché forzar la cerradura. Permanecí sentado en mi silla ejecutiva, completamente inmóvil en la oscuridad, esperando el momento preciso para revelar mi presencia. Había calculado cada segundo de esta confrontación como una sinfonía de terror psicológico. Miguel utilizó una linterna pequeña para iluminar su camino hacia mi escritorio, exactamente como habían planificado. Sus movimientos eran profesionales pero confiados, los de alguien que creía tener control absoluto de la situación. La pistola en su mano derecha estaba equipada con un silenciador militar de grado profesional. «Busca en el cajón central primero», susurró Carolina a través del auricular que llevaba oculto. «Papá siempre guarda ahí los documentos más importantes. Papá siempre guarda ahí los documentos más importantes». Mi propia hija, proporcionando inteligencia táctica para facilitar mi asesinato, usando el conocimiento íntimo que había adquirido durante 28 años de amor paternal. Miguel comenzó a registrar sistemáticamente cada cajón, fotografiando documentos con un dispositivo especializado. Su técnica revelaba entrenamiento profesional en operaciones de infiltración. Pero había algo en su lenguaje corporal que indicaba nerviosismo creciente. «Este lugar me da mala espina, Carolina», murmuró. «Hay algo extraño en la forma como está organizado todo». «¿Qué quieres decir?», respondió la voz de mi hija a través del auricular. «Es demasiado tácticamente dispuesto, como si estuviera diseñado para detectar intrusiones». Los instintos criminales de Miguel finalmente estaban detectando lo que su arrogancia había ignorado durante meses. Mi oficina no era simplemente el estudio de un contador jubilado. Era un centro de operaciones diseñado por alguien que había sobrevivido décadas evitando ser eliminado por los mejores asesinos del mundo. Fue entonces cuando decidí anunciar mi presencia. «Tienes razón, Miguel», dije desde la oscuridad, mi voz cortando el silencio como una hoja de acero. «Está diseñado exactamente para detectar intrusiones, y más importante, para neutralizar intrusos». El efecto fue instantáneo y devastador. Miguel se congeló completamente, su linterna temblando en su mano mientras trataba de localizar la fuente de mi voz. Podía escuchar su respiración acelerada, el sonido primitivo del miedo absoluto invadiendo a un depredador que de repente se había convertido en presa. «Papá», gritó Carolina a través del auricular, «¿qué está pasando ahí adentro?» «Tranquila, querida hija», respondí, sabiendo que ella podía escucharme claramente. «Solo estoy conociendo finalmente al verdadero Miguel Santana». El uso de su nombre real provocó una reacción física visible. Miguel retrocedió contra la pared, su pistola moviéndose erráticamente mientras trataba de apuntarme en la oscuridad. «¿Cómo sabes ese nombre?», tartamudeó. «Sé muchas cosas sobre ti, Miguel. Sé sobre los herederos, sobre tus operaciones en Europa, sobre los 14 ancianos que has asesinado en los últimos 5 años y sobre cómo convertiste a mi hija en tu cómplice». Cada palabra que pronunciaba era un martillo psicológico diseñado para desintegrar la confianza que había construido durante meses de planificación. Podía verlo desmoronándose en tiempo real, su arrogancia criminal reemplazada por terror primitivo. «Imposible», murmuró. «Eres solo un contador viejo. Investigamos tu pasado completamente». «No», respondí, encendiendo finalmente una lámpara de escritorio que lo iluminó directamente. «Investigaste la identidad que quería que investigaras». Cuando la luz reveló mi rostro, Miguel vio algo que transformó su miedo en pánico absoluto. Durante años había perfeccionado la máscara del anciano gentil, pero ahora estaba mirando los ojos del agente Sombra 7, y esos ojos contenían la frialdad acumulada de 127 eliminaciones confirmadas. «Permíteme presentarme apropiadamente», continué,
mi voz adoptando el tono clínico que había usado durante operaciones letales. Ricardo Mendoza, Código Operacional Sombra 7, División de Operaciones Especiales Internacionales, retirado después de 25 años de servicio activo en eliminación de objetivos de alto valor. Miguel comenzó a temblar visiblemente. Su entrenamiento criminal le había enseñado a reconocer depredadores genuinos, y cada instinto que poseía le gritaba que estaba frente a algo letal más allá de su comprensión. Los archivos clasificados sobre mi carrera incluyen operaciones en 34 países, neutralización de 18 organizaciones criminales internacionales y colaboración directa con agencias de inteligencia que oficialmente no existen. Continué implacablemente. ¿Realmente creías que un hombre con ese currículum sería víctima de un amateur como tú? Miguel, sal de ahí inmediatamente, gritó Carolina a través del auricular, su voz cargada de pánico histérico. Oh, pero aún no hemos llegado a la mejor parte, dije abriendo lentamente el cajón central de mi escritorio. ¿Quieres ver qué guardo realmente en estos cajones que tanto te interesaban? Lo que saqué del cajón no fueron documentos financieros, sino una fotografía de 8x10 que le extendí lentamente. Miguel la tomó con manos temblorosas y cuando la iluminó con su linterna, su rostro se transformó en una máscara de horror absoluto. La fotografía mostraba a Miguel en su apartamento, durmiendo pacíficamente en su cama, tomada desde un ángulo que demostraba que alguien había estado parado directamente junto a él durante la noche. En la esquina inferior derecha había una fecha y hora. La noche anterior. Mientras tú me vigilabas, expliqué con satisfacción clínica, yo te estaba cazando. He estado en tu apartamento 12 veces durante los últimos 2 meses. Conozco cada una de tus rutinas, cada contacto en tu teléfono, cada arma que escondes, cada ruta de escape que has planificado. Miguel dejó caer la fotografía, su respiración convertida en jadeos desesperados, la realización de que había estado completamente expuesto durante meses, de que sus propios movimientos habían sido monitoreados por alguien infinitamente más peligroso que él, destrozó completamente su autoconfianza criminal. Y ahora, continué, mi voz descendiendo a un susurro que cortaba el aire como vidrio roto, vas a descubrir exactamente por qué los hombres como yo elegimos el retiro voluntario. Fue en ese momento cuando Miguel Santana, asesino profesional con 14 víctimas en su historial, experimentó por primera vez en su vida lo que significaba ser completamente indefenso frente a un depredador superior, y esa experiencia jamás abandonaría su memoria. La transformación de Miguel de cazador confiado a presa aterrorizada fue solo el comienzo de una reacción en cadena que destruiría completamente la organización criminal que había amenazado mi familia. Pero primero, necesitaba obtener información completa sobre la extensión de su red. Siéntate, le ordené señalando una silla que había posicionado estratégicamente frente a mi escritorio. Miguel obedeció instantáneamente, su arrogancia criminal reemplazada por obediencia primitiva frente a un depredador superior. Saqué un segundo dispositivo del cajón, un inyector de suero que contenía una combinación farmacéutica desarrollada por laboratorios militares clasificados. No era tortura, era extracción eficiente de información vital. Esto va a facilitar nuestra conversación, expliqué mientras preparaba la dosis. En aproximadamente 90 segundos, tu resistencia psicológica se desvanecerá completamente y me contarás todo lo que necesito saber sobre los herederos. ¡No!, gritó Carolina a través del auricular. Miguel, lucha contra él, es solo un viejo. Carolina, dije, dirigiéndome directamente al micrófono oculto, si no cortas esa comunicación inmediatamente, lo próximo que Miguel verá será tu cadáver entrando por esa puerta. La línea se cortó instantáneamente. Mi hija finalmente había comprendido que ya no estaba lidiando con su padre comprensivo, sino con alguien completamente diferente. La inyección hizo efecto con precisión militar. Los ojos de Miguel se dilataron, su respiración se estabilizó y la resistencia consciente abandonó su expresión facial. El suero no eliminaba su capacidad de razonar, simplemente desactivaba su capacidad de mentir o resistir interrogatorios,
estado, tu nombre completo y nacionalidad. Comencé el protocolo estándar. Miguel Alejandro Santana Rivera, ciudadano español nacido en Valencia. Respondió con voz monótona. Describe la estructura organizacional de los herederos. Organización internacional con células operativas en 14 países. Dirigida por un consejo de 5 miembros conocidos solo por códigos numéricos. Mi supervisor directo es número 3, opera desde Ginebra. ¿Cuántas operaciones has ejecutado personalmente? 17 eliminaciones exitosas en los últimos 6 años. 14 ancianos adinerados, 2 viudas millonarias, una heredera joven que descubrió nuestro plan prematuramente. 17 asesinatos. Este hombre había convertido el matricidio y patricidio en una profesión lucrativa y había elegido a mi familia como su próxima víctima. Detalla el plan específico para mi eliminación. Envenenamiento gradual con digitoxina sintética durante 8 semanas. Simulación de deterioro cardíaco natural. Carolina administraría las dosis a través de tu café matutino. Una vez declarado tu fallecimiento por causas naturales, ella heredaría según tu testamento. Transferiría el 60% de los activos a cuentas controladas por la organización y desaparecería con nueva identidad. ¿Cuál era el papel exacto de Carolina en esta operación? Activo comprometido desde el inicio. Contactada por nuestros reclutadores hace 14 meses. Proporcionó información detallada sobre tus rutinas, finanzas y vulnerabilidades emocionales. Participación voluntaria a cambio del 40% de las ganancias y nueva identidad en Sudamérica. La confirmación de la traición completa de Carolina me golpeó como un martillo físico. Mi hija no había sido seducida o manipulada. Había vendido voluntariamente a su propio padre por dinero, sabiendo exactamente que el plan culminaría en mi asesinato. ¿Qué información específica compartió Carolina sobre mi pasado? Creía que eras contador jubilado con ahorros sustanciales. Proporcionó copias de documentos financieros, rutinas diarias, códigos de acceso doméstico y evaluaciones psicológicas sobre tu apego emocional hacia ella. Nunca mencionó actividades gubernamentales clasificadas. Entonces, Carolina realmente desconocía mi verdadero pasado. Su traición había sido calculada basándose en información limitada, lo que explicaba por qué habían subestimado tan gravemente a su objetivo. ¿Cuántos miembros de los herederos conocen mi ubicación actual? 5 operativos directos más número 3. Comunicaciones encriptadas enviadas cada 72 horas confirmando progreso de la operación. ¿Cuándo es tu próximo reporte programado? Mañana a las 18:00 horas. Debo confirmar inicio de la fase de envenenamiento. Perfecto. Tenía menos de 15 horas antes de que la organización esperara confirmación del avance de su plan. Tiempo suficiente para convertir su operación en su propia destrucción. Saqué mi teléfono satelital y marqué el número de Harrison. Control central. Necesito activación del protocolo Hydra. Protocolo Hydra confirmado. ¿Cuántas cabezas requieres cortar? 6 operativos más supervisor de nivel medio. Organización internacional conocida como Los Herederos. Envío coordenadas y perfiles biométricos en 30 minutos. Entendido. Equipos de eliminación estarán en posición dentro de 6 horas. Terminé la llamada y me dirigí nuevamente a Miguel, que había permanecido en estado receptivo durante toda la conversación. Miguel, vas a enviar un mensaje a número 3 informando que el objetivo ha sido neutralizado exitosamente. Incluirás fotografías falsificadas de mi supuesto cadáver y confirmarás que Carolina está procediendo con la transferencia de activos. Sí, respondió automáticamente. Después de enviar ese mensaje, permanecerás aquí hasta que lleguen personas que se encargarán de transportarte a un lugar donde podrás reflexionar sobre tus decisiones profesionales. El suero garantizaba su cooperación completa durante las próximas 8 horas, tiempo suficiente para ejecutar la fase inicial de mi contraoperación. Mientras Miguel preparaba las comunicaciones falsas bajo mi supervisión, escuché movimiento en el piso superior. Carolina había regresado a casa,
probablemente esperando encontrar evidencia de mi eliminación exitosa. En su lugar, estaba a punto de encontrar algo completamente diferente. Había llegado el momento de confrontar a mi hija con las consecuencias de haber elegido convertirse en enemiga de su propio padre. Y esa confrontación revelaría aspectos de mi naturaleza que había mantenido ocultos durante toda su vida. La niña que había criado con amor incondicional estaba a punto de conocer al hombre que había sobrevivido, eliminando a cualquiera que amenazara su existencia. Y después de esta noche, jamás volvería a confundir a Ricardo Mendoza el padre con Ricardo Mendoza, el operativo letal. Los pasos de Carolina en el piso superior resonaban con una urgencia que traicionaba su desesperación. Había perdido contacto con Miguel durante más de una hora, y su instinto criminal finalmente le advertía que algo había salido terriblemente mal con su plan perfecto. Decidí que era momento de subir las escaleras y tener la conversación que había estado posponiendo durante 28 años, la conversación entre un padre traicionado y una hija que había elegido convertirse en su verdugo. «Miguel, permanece exactamente donde estás», ordené. El suero garantizaba su obediencia absoluta durante las próximas 6 horas. Si alguien más entra a esta habitación, activa el protocolo de emergencia que te acabo de explicar. Subí lentamente hacia la sala principal, cada escalón calculado para maximizar el impacto psicológico de mi aparición. Carolina estaba junto a la ventana, mirando hacia la calle con ansiedad evidente, esperando ver a Miguel salir de la casa con evidencia de mi muerte. «¿Esperando a alguien, querida hija?», pregunté desde la entrada de la sala. Carolina se giró bruscamente, y la expresión en su rostro fue una sinfonía de emociones contradictorias. Alivio inicial al verme vivo, seguido inmediatamente por terror absoluto al comprender las implicaciones de mi presencia. «Papá, ¿dónde está Miguel?», tartamudeó, su voz temblando mientras trataba de mantener la fachada de inocencia que había perfeccionado durante meses. «Miguel está en mi oficina reflexionando sobre sus decisiones profesionales», respondí con una calma que sabía la aterrorizaría más que cualquier grito. «Hemos tenido una conversación muy esclarecedora sobre los herederos, sobre envenenamiento con digitoxina y sobre hijas que venden a sus padres por dinero». El impacto de mis palabras fue devastador. Carolina se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico, toda pretensión de inocencia desintegrándose instantáneamente. «No sé de qué hablas», murmuró, pero su voz carecía completamente de convicción. «Carolina Mercedes Mendoza», dije usando su nombre completo con el tono clínico que había empleado durante interrogatorios militares. Nacida el 23 de abril de 1995, graduada en Administración Internacional por la Universidad de Londres, actualmente empleada por estrategias comerciales avanzadas con un salario de 48.000 anuales. Cada detalle pronunciado con precisión militar la desarmaba progresivamente. Contactada por reclutadores de los herederos el 15 de octubre del año pasado. Compensación acordada: 40% de los activos robados más nueva identidad en Argentina. Rol operacional: proporcionar inteligencia doméstica y administrar el veneno que mataría a tu propio padre. «Basta», gritó Carolina, las lágrimas comenzando a fluir mientras la realidad de su situación se volvía innegable. «No entiendes nada. Miguel me ama de verdad». «Miguel Alejandro Santana Rivera», continué implacablemente, «asesino profesional con 17 eliminaciones confirmadas. Su amor hacia ti fue una actuación calculada para acceder a esta casa y ejecutar mi asesinato. Eres simplemente otra herramienta desechable en su arsenal criminal». La devastación en el rostro de Carolina fue completa. Durante meses había vivido la fantasía de ser amada por alguien que la valoraba, solo para descubrir que había sido manipulada tan expertamente como cualquier otra víctima. «Pero lo que más me fascina», agregué, sentándome tranquilamente en mi silla favorita, «es cómo una hija que recibió amor incondicional durante 28 años pudo decidir conscientemente asesinar al hombre que sacrificó su carrera, su dinero y su vida entera para darle todo lo que necesitaba». «Tú nunca me entendiste»,
explotó Carolina, su dolor convirtiéndose en rabia defensiva. Siempre fuiste controlador, siempre quisiste decidir mi vida. Miguel me ofreció libertad real. ¡Libertad real!, repetí con amargura genuina. La libertad de convertirte en cómplice de asesinato. La libertad de traicionar a tu propia familia. La libertad de elegir dinero ensangrentado sobre el amor genuino. No era solo por dinero, gritó, pero su argumento sonaba hueco incluso para ella misma. Entonces, ¿por qué, Carolina? Explícame cómo una hija que tuvo todo lo que pidió durante toda su vida decidió que su padre merecía morir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina se había quedado sin justificaciones, confrontada finalmente con la magnitud real de su traición. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?, continué. Durante años me preguntaste sobre mi trabajo, mi pasado, por qué éramos tan ricos para ser una familia de clase media. Siempre te dije que eran inversiones inteligentes y trabajo duro. Me levanté lentamente de la silla, permitiendo que por primera vez en su vida viera al verdadero Ricardo Mendoza detrás de la máscara paternal. Pero la verdad es que tu padre, el hombre que elegiste traicionar, es alguien que sobrevivió 25 años eliminando a personas exactamente como Miguel. Alguien que construyó esta fortuna que querías robar, ejecutando operaciones que oficialmente nunca existieron. Los ojos de Carolina se agrandaron mientras procesaba la información. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el anciano indefenso que planeas envenenar es en realidad el agente Sombra 7, responsable de 127 eliminaciones confirmadas y la destrucción de 18 organizaciones criminales internacionales. La revelación la golpeó como una avalancha. Su padre contador no existía. Había estado viviendo con uno de los operativos más letales que jamás hubiera existido, y había elegido convertirse en su enemiga. Imposible, susurró, pero su voz revelaba que finalmente comprendía por qué Miguel había parecido tan aterrorizado durante su última comunicación. Muy posible, confirmé. Y ahora que has elegido declarar la guerra contra mí, vas a descubrir exactamente por qué los enemigos de Ricardo Mendoza tienden a desaparecer permanentemente. ¿Vas a matarme?, preguntó con terror infantil, la criminal calculadora desapareciendo para revelar a la niña asustada que había sido alguna vez. Carolina, dije con una tristeza genuina que contrastaba con la frialdad operacional que había mostrado hasta ese momento. Eres mi hija. A pesar de todo lo que has hecho, a pesar de haber planeado mi muerte, sigues siendo la niña que crié con amor durante 28 años. Una chispa de esperanza apareció en sus ojos. Pero, continué, mi voz endureciéndose nuevamente, ya no eres mi familia. Esa relación murió en el momento en que decidiste envenenarme. Ahora eres simplemente otro problema operacional que necesita resolverse. El terror absoluto regresó a su expresión, mientras comprendía que había cruzado una línea de la cual no había retorno posible. Las próximas 24 horas determinarán si ese problema se resuelve con tu muerte o simplemente con tu desaparición permanente de mi vida. Carolina se desplomó en el sofá, finalmente comprendiendo que había jugado un juego letal contra el jugador equivocado y que las consecuencias serían permanentes. La destrucción emocional de Carolina fue tan completa que durante los siguientes 30 minutos permaneció inmóvil en el sofá, procesando la magnitud de su error. No era simplemente el shock de descubrir la verdadera identidad de su padre, era la comprensión devastadora de que había elegido traicionar a alguien infinitamente más peligroso de lo que había imaginado. Mi teléfono satelital vibró con un mensaje encriptado de Harrison. Equipos en posición. 5 objetivos neutralizados simultáneamente. Número 3 capturado vivo para interrogatorio. Operación Hydra, 97% completada. En menos de 6 horas, la organización criminal que había amenazado mi familia había sido sistemáticamente desmantelada por equipos de eliminación dispersos en 4 continentes. Los herederos, que habían operado impunemente durante años, habían dejado de existir como amenaza operacional. Carolina, dije interrumpiendo su estupor,
hay algo que necesitas entender sobre las decisiones que tomaste. Ella levantó la vista lentamente, sus ojos rojos por las lágrimas, pero con una nueva lucidez que no había visto en meses. Miguel y sus asociados han sido neutralizados. Continué con franqueza clínica. La organización criminal que creías que te protegería ya no existe. En este momento, eres la única superviviente de una conspiración que planificó mi asesinato. El impacto de esta información la hizo retroceder físicamente. ¿Qué significa eso? Significa que tu vida tal como la conocías ha terminado permanentemente. Tus cómplices están muertos. Tu nueva identidad prometida nunca existió. Y el dinero que esperabas recibir se ha evaporado junto con la organización que lo controlaba. Carolina comenzó a hiperventilar mientras la realidad de su situación se volvía completamente clara. No solo había perdido todo lo que creía haber ganado, sino que había destruido la única relación genuina que tenía en el mundo. Pero eso no es lo más grave de tu situación, continué inexorablemente. Lo más grave es que ahora eres una testigo viva de operaciones clasificadas que oficialmente nunca ocurrieron. ¿Qué quieres decir?, susurró, aunque su expresión sugería que ya estaba comenzando a comprender las implicaciones. Quiero decir que conoces la identidad real del agente Sombra 7. Has sido testigo de comunicaciones con agencias de inteligencia clasificadas y posees información que podría comprometer operaciones nacionales si cayera en manos equivocadas. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la calle tranquila donde vehículos gubernamentales discretos ya estaban posicionados como medida de seguridad. En circunstancias normales, testigos civiles con tu nivel de exposición son relocalizados permanentemente con nuevas identidades, o son eliminados si representan riesgos de seguridad inaceptables. ¿Me vas a entregar al gobierno?, preguntó con voz quebrada. Esa es una opción, admití, pero primero quiero ofrecerte algo que Miguel jamás te dio, una elección genuina basada en información completa. Por primera vez desde el inicio de esta confrontación, vi un destello del espíritu independiente que había caracterizado a Carolina antes de que Miguel la corrompiera. ¿Qué tipo de elección? Puedes elegir desaparecer completamente, expliqué. Nueva identidad, nueva ubicación, nueva vida en un lugar donde jamás serás encontrada. Vivirás cómodamente pero modestamente, sin contacto conmigo o con tu vida anterior. ¿Sabes? O puedes elegir intentar reconstruir nuestra relación, sabiendo que jamás volverá a ser lo que era, pero que podría evolucionar hacia algo diferente. Carolina me miró con incredulidad. Después de todo lo que hice, ¿estarías dispuesto a perdonarme? No hablo de perdón, aclaré con firmeza. Hablo de supervivencia mutua. El perdón requiere arrepentimiento genuino, no solo remordimiento por haber sido descubierta. Pero me estás ofreciendo una segunda oportunidad. Te estoy ofreciendo la posibilidad de demostrar que la hija que crié durante 28 años todavía existe en algún lugar debajo de la criminal en la que te convertiste. Carolina se puso de pie lentamente, su postura cambiando de la de una víctima derrotada a la de alguien que finalmente estaba enfrentando la realidad de sus acciones. ¿Qué tendría que hacer para demostrar eso? Primero, proporcionarás testimonio completo sobre tu participación en Los Herederos. Cada contacto, cada comunicación, cada detalle de la conspiración será documentado y entregado a las autoridades apropiadas. Segundo, renunciarás voluntariamente a cualquier derecho legal sobre mi herencia o propiedades. Tu traición eliminó cualquier obligación que pudiera tener hacia tu bienestar financiero futuro. Tercero, te someterás a evaluación psicológica intensiva para determinar si tu participación en actividades criminales representa una desviación temporal o un cambio fundamental en tu carácter. Cada condición que establecía era diseñada no solo para protegerme, sino para forzar a Carolina a confrontar honestamente la profundidad de su traición. ¿Y si paso todas esas pruebas?, preguntó. Entonces comenzaremos el proceso de reconstruir una relación entre dos adultos que se conocían como padre e hija, pero que ahora deben aprender a relacionarse como individuos con historias completamente diferentes. ¿Y si no paso las pruebas?
Entonces activaré la primera opción y desaparecerás permanentemente de mi vida con los recursos necesarios para sobrevivir, pero sin posibilidad de contacto futuro. Carolina permaneció en silencio durante varios minutos, procesando las opciones que le había presentado. Por primera vez en meses, estaba tomando una decisión basada en información completa en lugar de manipulación externa. «Hay algo más que necesitas saber antes de decidir», agregué. «Miguel no está muerto». Su cabeza se alzó bruscamente con sorpresa. «Está vivo, bajo custodia, y ha proporcionado testimonio completo sobre tu participación voluntaria en la conspiración. Su declaración incluye grabaciones de conversaciones donde expresaste específicamente tu deseo de verme muerto». El último vestigio de autoengaño se desvaneció de su expresión. No podía culpar a Miguel por haberla manipulado cuando existía evidencia grabada de su participación entusiasta. «Entonces realmente no tengo opción», murmuró. «Siempre tienes opción, Carolina. Esa es la diferencia fundamental entre Miguel y yo. Él eliminó tus opciones para controlarte. Yo te estoy dando opciones reales para que puedas elegir quién quieres ser». Carolina se acercó a la ventana y miró hacia la calle, donde los vehículos gubernamentales esperaban discretamente su decisión. «Si elijo intentar reconstruir nuestra relación», dijo finalmente, «¿alguna vez podrás mirarme sin recordar que planifiqué tu muerte?» «No», respondí con honestidad brutal. «Jamás podré olvidar eso. Pero tal vez podamos construir algo nuevo sobre la base de esa verdad, en lugar de las mentiras sobre las cuales construimos nuestra relación anterior». Carolina se giró hacia mí y por primera vez desde el inicio de esta pesadilla vi en sus ojos algo que se parecía a la mujer madura que había esperado que se convirtiera. «Quiero intentarlo», dijo con voz firme. «Quiero intentar demostrar que la hija que criaste todavía existe». 6 meses después de esa madrugada que cambió nuestras vidas para siempre, estoy sentado en el mismo escritorio donde Miguel había planeado encontrar mi cadáver, escribiendo las conclusiones de la experiencia más dolorosa y transformadora de mi existencia. Carolina cumplió su palabra. Durante 12 semanas consecutivas, se presentó puntualmente a las sesiones de interrogatorio con agentes federales, proporcionando cada detalle de su participación en Los Herederos, con una precisión que incluso impresionó a investigadores experimentados. Su testimonio resultó instrumental para desmantelar células criminales en otros 6 países que las autoridades desconocían. El proceso de evaluación psicológica reveló algo que tanto ella como yo necesitábamos entender. Su traición no había sido producto de maldad inherente, sino de una combinación tóxica de inmadurez emocional, dependencia financiera prolongada y manipulación experta por parte de criminales profesionales. Su hija, me explicó la doctora Patricia Ramírez, la psicóloga forense asignada al caso, nunca desarrolló completamente su sentido de identidad independiente. Usted proporcionó todo tan completamente que ella jamás tuvo que enfrentar consecuencias reales por sus decisiones. Era una verdad difícil de aceptar. Mi amor paternal, expresado a través de protección financiera constante, había creado una adulta funcionalmente inmadura que confundía ser cuidada con ser amada. Pero, continuó la doctora, su participación en la conspiración también reveló capacidades analíticas y organizacionales considerables. Aplicadas correctamente, estas habilidades podrían convertirse en fortalezas legítimas. La transformación de Carolina durante estos meses ha sido notable. Renunció voluntariamente a su empleo anterior y comenzó a trabajar como consultora junior en una firma de investigaciones financieras, especializándose en detectar fraudes de herencias. Su experiencia personal con criminales como Miguel la convirtió en una experta inesperadamente valiosa. «Es extraño», me comentó durante una de nuestras cenas semanales, «una nueva tradición que establecimos como parte de la reconstrucción de nuestra relación. Ahora que entiendo cómo funcionan estos esquemas desde adentro, puedo identificar las señales que las familias víctimas nunca notan». Su trabajo la ha llevado a prevenir al menos 12 operaciones similares durante los últimos 4 meses,
salvando a familias que podrían haber sufrido el mismo destino que casi nos destruye a nosotros. Miguel, por su parte, desapareció completamente del mapa después de proporcionar su testimonio completo. Los rumores sugieren que fue relocalizado a una instalación de seguridad máxima donde criminales internacionales de alto perfil pasan el resto de sus vidas reflexionando sobre sus elecciones profesionales. Oficialmente, Miguel Santana jamás existió. Los aspectos más complejos de nuestra nueva relación se centran en el equilibrio entre honestidad y protección. Carolina ahora conoce la verdad sobre mi pasado profesional, pero existen límites estrictos sobre qué aspectos específicos puede conocer. Ella entiende que su padre trabajó en operaciones clasificadas que salvaron vidas y protegieron la seguridad nacional, pero los detalles operacionales permanecen bloqueados por razones de seguridad. ¿Alguna vez te arrepientes de haber elegido esa vida?, me preguntó durante una conversación particularmente profunda. Jamás, respondí sin vacilación. Cada operación que ejecuté eliminó amenazas que habrían destruido familias inocentes, incluyendo, irónicamente, familias como la nuestra. ¿Y te arrepientes de haberte retirado? Me retiré porque quería ser tu padre, no porque estuviera cansado de proteger al mundo. Esa decisión me dio 28 años contigo, y a pesar de todo lo que pasó, no cambiaría esa elección. La reorganización de mis asuntos financieros se convirtió en una lección práctica sobre responsabilidad generacional. Carolina renunció formalmente a cualquier herencia automática, pero hemos establecido un sistema donde puede ganar acceso a recursos familiares a través de logros específicos y contribuciones genuinas. No quiero tu dinero porque soy tu hija, me dijo durante la firma de los nuevos documentos legales. Quiero ganármelo demostrando que valgo la inversión. Este cambio fundamental en su mentalidad representa la evolución más significativa en nuestra relación. Por primera vez en su vida adulta, Carolina está construyendo valor independiente en lugar de simplemente heredar privilegios. Las repercusiones de la operación contra los herederos continuaron durante meses. Harrison me informó que la información obtenida del interrogatorio de número 3 llevó al descubrimiento de una red mucho más extensa de lo que habíamos calculado inicialmente. La organización había estado operando durante más de 15 años, con víctimas en 23 países y activos robados que superaban los $400 millones. Tu familia no fue seleccionada aleatoriamente, me explicó Harrison durante nuestro último briefing. Los herederos habían estado investigando tu identidad civil durante 2 años. Carolina fue contactada específicamente porque eres quien eres. Esta revelación añadió una dimensión completamente nueva a la traición de mi hija. No había sido simplemente mala suerte o vulnerabilidad emocional. Había sido un ataque dirigido contra el agente Sombra 7, ejecutado a través del punto más vulnerable que existía, mi amor paternal. ¿Crees que alguna vez tendremos una relación normal?, me preguntó Carolina durante nuestra más reciente conversación. No, respondí con la honestidad que ahora caracteriza todas nuestras interacciones. Pero creo que podemos tener algo mejor que normal. Podemos tener una relación auténtica, construida sobre verdades difíciles en lugar de ilusiones cómodas. ¿Y puedes vivir con el conocimiento de lo que hice? Puedo vivir con el conocimiento de lo que elegiste hacer, y más importante, con el conocimiento de lo que has elegido hacer desde entonces para reparar el daño. Hoy, mientras escribo estas reflexiones finales, puedo afirmar que la experiencia más dolorosa de mi vida también se convirtió en la más educativa. Aprendí que el amor paternal sin límites puede ser tan destructivo como la negligencia, que proteger a alguien de todas las consecuencias puede ser la forma más cruel de prepararlos para el fracaso. Carolina aprendió que las acciones tienen consecuencias permanentes, que la traición destruye relaciones incluso cuando el perdón es posible, y que el verdadero valor personal debe ser construido, no heredado. Nuestra historia no tiene un final feliz tradicional, pero tiene algo más valioso. Tiene un final honesto, donde 2 personas que se lastimaron profundamente
han encontrado una forma de coexistir con respeto mutuo y expectativas realistas. Y a veces, en un mundo lleno de ilusiones cómodas, eso es más valioso que cualquier fantasía de perfección familiar. La caza había terminado, pero la verdadera lección no era sobre depredadores y presas. Era sobre el precio del amor incondicional y sobre cómo a veces la mayor demostración de amor es establecer límites que protejan tanto al que ama como al que es amado.